Último día de esta racha seguida de temas que os está dando cada día, que no es poco, pero aún, si Dios quiere, de aquí a unos días volveré y seguiremos con más temáticas. La que os traigo hoy, creo que es un mensaje que Dios nos dio realmente bello, realmente precioso, pero que nos va a obligar a no mirar solo las cosas de aquí, sino que nos va a obligar también a mirar directamente a los cielos. Pero a su vez, estad atentos, no solo miraremos los cielos como embobados, sino que lo que vamos a ver en los cielos, vamos a ver que nos va a sorprender por algo que también está en la tierra. Hoy hay mucha imagen, es bastante visual. Mientras iré pasando imágenes, os iré comentando. El tema, en definitiva, es este: Orión. ¿Conocéis esta constelación? ¿La sabéis divisar en los cielos? Perfecto. Hay algo que destaca en esta constelación, y básicamente es esto. Estas 3 estrellitas. Pero evidentemente Orión es algo más que esto. ¿Veis? Hay otras por aquí, otras por aquí, pero también hay otras por aquí y por aquí. La constelación de Orión es prácticamente, como aquí nos dice, después de la constelación de la Osa Mayor, una de las más conocidas, o la más conocida y fascinante. Hoy tristemente no os podré mostrar imágenes de vídeo sobre esa constelación, pero la verdad es que cuando la ves con aproximaciones es realmente impresionante, porque la constelación de Orión tiene también unas nebulosas, y las nebulosas que nos describen los científicos, que básicamente es cuestiones de gases, de polvos, de estrellas y demás, tienen unos colores preciosos. Pero bien, todo esto que parece solo una descripción, mira, tiene estos colores y tal, en verdad significa mucho más. Hoy quizás no nos dará tiempo a ver esto, pero la verdad es que tiene importancias trascendentales para el tema que iremos tratando. Ciertamente lo que más destaca, como os decía, es esa parte media de la constelación, que son estas 3 estrellitas. Son llamadas el cinturón de Orión. Orión también es conocida por Orionis, Ori, y las 3 estrellas en ese cinturón, las más conocidas son, por nombre ya, quizás para muchos de vosotros, es Betelgeuse, Bellatrix y Saiph. Son conocidas como 3 estrellas gemelas, pero además hay otras que son llamadas la espada de Orión, para algunos el garrote. Y ahora vais a decir, ¿y esto qué tiene que ver? La conexión egipcia con la constelación de Orión. Mirad qué nos dice todo el lenguaje de Egipto, cómo usaban ellos también a Orión. También hay que comentar que en el antiguo Egipto la constelación de Orión era identificada con Osiris, el dios de los muertos y primer faraón que reina en el más allá, hermano y esposo de Isis, o Sotis en sirio, con quien reinó prósperamente el país, aunque con las envidias y conspiraciones de su hermano menor Set, que acabó por asesinarle y esparcir sus pedazos por el mundo. Como Osiris murió sin descendencia, Isis realizó el prodigio de reunir sus pedazos y devolverle a la vida, consiguiendo con él a su hijo Horus, que se encargó de vengar la muerte de su padre. Una vez terminada su función en la tierra, se convirtió en estrella y fue a gobernar la bóveda celeste, el reino de los muertos, en el llamado Duat, identificado como Saúl Orión. Y diréis, ¿y esto a nosotros qué? Pues ahora vais a ver cómo Orión para los egipcios fue realmente importante, pero quizás
no solo para los egipcios, sino para gente del mundo antediluviano. Hoy hablaremos de pirámides. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con un tema bíblico? Pues vais a ver cuántas cosas tiene que ver con el tema bíblico precisamente. Aquí tenéis la constelación de Orión, que resiguiendo las estrellas que la forman, nos viene a mostrar, más o menos, lo que sería un guerrero. Cuando ellos miraban al cielo, y no solo los egipcios, sino todas las culturas de todas las épocas, veían en Orión a un guerrero. Esta es la constelación en cuestión. Y aquí tenéis la unión del trazo más el nombre de cada una de sus estrellas. Hay una también que es conocida, Mintaka. Pues mirad ahora, ¿qué nos dice el diccionario bíblico adventista también al respecto? Sobre Orión. El insolente, quiere decir traducido, viene de Kesil, necio, tonto, fuerte. ¿Sabéis? En hebreo hay algo que es muy particular. Las palabras normalmente significan una cosa, pero también a su vez llegan a significar absolutamente todo lo contrario. Pero bien, ya vemos aquí que es algo que sorprende. Necio, tonto, insolente y por el otro lado fuerte. Nos sigue hablando que es una constelación brillante del cielo de verano en el hemisferio sur, que sí ha sido traducida luceros en los Targumes y la Peshitta, versión siríaca, por gigante. En la antigua mitología, Orión era un hombre de gran estatura y fuerza, a menudo representado como un herrero o un cazador, que fue muerto por la diosa Diana y puesto en el cielo como la constelación de ese nombre. Mirad que dependiendo de la cultura, de los años, los nombres se adaptaban, pero básicamente la mitología era la misma. Aparece en el cielo con el pie izquierdo un poco levantado por encima del pie derecho. Como defensa tiene en su mano izquierda un escudo, mientras en su mano derecha, levantada por sobre su cabeza, sostiene un garrote o una espada. Está en posición de defenderse de un ataque de Tauro, la vecina constelación del Toro. Eso, si lo veis, es precisamente un toro que se le acerca y él está así para darle, para defenderse y darle. Listo para darle al animal un golpe en la cabeza. La estrella central en la espada que cuelga de su cinturón es la gran nebulosa de Orión, compuesta por una nube de gases y polvo interestelar iluminada por estrellas vecinas. Cuando nosotros vemos una constelación así, que dicen que era un guerrero, un cazador, y se le acerca un toro, claro, es fácil ver esta mitología, pero ¿sabéis que eso nos estaba dando un mensaje a toda la humanidad de Dios ya dado a Adán? ¿Y qué tiene que ver esto? Pues ya lo iremos viendo. Y seguramente en estas temáticas no nos va a dar tiempo a poder presentar todo el tema de las constelaciones en relación con el mensaje de salvación. Pero tengamos presente que si algún día Dios quiere que vuelva, podremos tratar temas que realmente son impresionantes y que por desgracia prácticamente desconocemos todos. Ahora habría un documental de Orión, esto lo veréis en nuestra web, pero mirad, Orión aparece 3 veces mencionado en la Biblia. Podrían ser muchos otros números, cantidades, que apareciera mencionado Orión, pero curiosamente Orión 3 veces. El primer texto, Job capítulo 9, versículo 9. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Ya tenemos una, Orión y Pléyades. Job 38, 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Las Pléyades son un conjunto, se dice de 7 estrellas, en verdad hay más, pero básicamente son 7 las que más se detectan, que
En el lenguaje bíblico dice, ¿las puedes desatar para que no estén tan juntas? Es que no. Y nos dice, ¿desatarás las ligaduras de Orión? Las ligaduras de Orión, el cinturón. Y la tercera vez que aparece, en Amós capítulo 5 y versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Y ahora diréis, bueno, ¿y por qué nos sigues diciendo que es tan importante que sean 3 veces que sale el nombre? 3 es el número de la divinidad. Con este número se nos indica que es algo divino de suma importancia. Normalmente cuando nosotros leemos la Biblia no nos vamos percatando que hay cosas que se mencionan por cantidad. Pues os recomiendo que a partir de ahora, cuando empiece enero y os decidáis hacer el año bíblico, leeros toda la Biblia en un año, aunque tardéis más, estad atentos cuando leéis cantidades de cosas o un nombre, cuántas veces se repite, etcétera, etcétera. Porque eso que parece una solemne tontería es un solemne mensaje bíblico de parte del Señor. El 3 es el número de la divinidad. Siempre ha sido así. ¿Por qué? ¿La divinidad de qué se compone? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el 3 se le asigna a la divinidad. Divinidad y Orión. ¿Empezáis a conectar algo? El 3 es copiado por Satanás y se lo aplica a él mismo. Por eso se inventó su propia Trinidad, la Trinidad pagana. Copia, plagio de la Trinidad que está en los cielos. ¿Sabéis? Cuando se habla de Trinidad pagana, si hacéis un repaso desde las primeras culturas, civilizaciones de la Tierra hasta ahora, todas han tenido una Trinidad, pero curiosamente cambiaba radicalmente de la verdad bíblica. Satanás, tened siempre presente, y esto os va a servir para muchísimas cosas, no inventa nada, solo plagia, le da su toque sutil y desvía el foco de atención de ir al Señor a ir a Él. ¿Sabéis? Cuando recibí esos datos de libros masónicos, ellos hablaban de su Trinidad. Y Satanás tiene una Trinidad también, que después se ha visto reflejada en todas las mitologías. Satanás tiene 2 grandes ángeles de gran poder que con él forman una Trinidad satánica. Y ellos les dan su nombre y todo, y los invocan y no sé cuántas cosas más. El líder de esa Trinidad es Satanás. Mirad por qué se tuvo que hacer hasta una Trinidad para plagiar en todo lo posible las cosas de Dios. ¿Él qué quiere ser? Dios, ¿no? Pues ¿qué va a hacer? Copiar las cosas de Dios. Y ahora os pregunto, ¿dónde está situado el trono de Dios? ¿Está en Roma, acaso? ¿Está en Marte? Vamos a ver dónde está el trono de Dios. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Por tanto, el trono de Dios, ya vemos dónde está, ¿no? En el cielo. Hechos 7:49 nos dice, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Apocalipsis 4:2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tenemos claro dónde está el trono de Dios, ¿no? Satanás fue arrojado del cielo y vino a la tierra. Por tanto, su procedencia era del cielo y allí quería ¿hacer qué? Levantar su trono.
Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué nos dice Isaías 14? Del 12 al 20. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mirad que estamos leyendo. ¿Dónde? En el monte del testimonio. ¿Qué haría? Me sentaré, o sea, su trono, a los lados del norte. Quedaos con estos detalles, porque veréis que viene después. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos, y hacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, pasados a espada. Orión lleva algo, ¿eh? No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Y recordad esta frase. Es una frase hermética, masónica, y dicen y repiten muchas veces: como es arriba, es abajo. ¿De qué vendrá esta frase? Pues bien, aquí tenéis a quien se le asigna esta frase: Hermes Trimegisto. Por cierto, en esta portada, no sé si estáis percibiendo algo. Este señor lleva algo en la mano. ¿Qué es? ¿Una alcachofa? Es una piña. Una piña que procede de los pinos. Los pinos básicamente mediterráneos. No sé si aquí tenéis pinos. ¿Tenéis pinos por aquí? ¿Sí? ¿Y dan piñas? ¿Y las piñas dan piñones? ¿No? Pues os han timado. Porque están buenísimos y son de una fuente de proteínas fenomenal. Y muy caros, ¿eh? Se cotizan muchísimo. Pero bien, hay piñas que dan esos piñones que después podemos comer y hay piñas que no, son como piñas bordes. Pero tienen esta forma así alargada. Todo esto, si Dios quiere, en unas próximas temáticas vamos a tratarlo, porque era la continuación de este tema, en verdad. Y sabréis por qué a este señor se le ocurre ir con una piña así por el mundo. Diccionario Bíblico Arqueológico de Charles Pfeiffer nos habla de las pirámides. Y ahora diréis, ¿por qué estás cambiando de tema? No, no estoy cambiando de tema, ya lo veréis. Una línea de pirámides se extendía en un tiempo desde la cabecera del delta, cerca del Cairo moderno, hacia el sur a Meroe, entre la quinta y la sexta cataratas del Nilo, cerca de Khartum. Cada una de estas pirámides era el centro de una necrópolis, o sea, de un lugar, ciudad de cementerio, básicamente de muertos. Cada una tenía un templo funerario en el que se hacían ofrendas en favor del fallecido sepultado en la pirámide. Bien, no en todas partes se ha encontrado que en la pirámide hubiese un fallecido dentro. Y sobre eso ha llegado a muchas especulaciones. Todos sabéis dónde está situado esto, ¿no? La gran pirámide al fondo de Keops y la Esfinge. Todos sabéis qué es esto también, ¿no? Una pirámide.
Pero es curioso porque a veces pensamos en las pirámides de Egipto como todas, como la que hemos visto antes, muy rectilínea, aunque cuando estás cerca es escalonada. Pero esta es distinta, hace unos niveles mucho más marcados. Esto es Sumeria, que habían zigurats. Los zigurats eran precisamente como pirámides, como la que hemos visto escalonada, con rampas de acceso y demás. Aquí tenéis cómo podía ser. Había una escalera principal, un templete central, escaleras secundarias, salidas de agua, porque si no todo reventaría, y arriba, una capilla central. Y cuando hay una capilla central, que es donde se oficia el culto al Dios, y lo oficia el sacerdote de máximo rango, por supuesto. Aquí tenéis un zigurat de Ur de los caldeos, de donde surgió un señor que se fue andando y no sabía dónde iba. ¿Lo recordáis quién era? Abraham. Pues esto es lo que queda de un zigurat en esa zona. Lo de arriba es una reconstrucción de cómo podía llegar a ser. Pero esto es en Perú. Y también hay pirámides escalonadas. Y mirad, descubren pirámide en Perú bajo tierra. A través de estas nuevas tecnologías de sensores satelitales, la han podido descubrir. Nos estamos llevando grandes sorpresas, porque la arqueología está disponiendo de unos sistemas que hace pocos años no tenían y están desvelando grandes cosas. Pero ahora mirad esto. ¿Pirámide dónde? Una pirámide maya en Guatemala. También, ya veis su forma. Y esta otra en México. También. En Nicaragua. Y en China. ¿Sabíais que habían pirámides en China? Pues también hay pirámides en China. Y algo curioso, ¿sabíais que curiosamente, ya que hablando de curiosidades, no hay registros chinos que hablen de que ellos fueran los que construyeran estas pirámides? Y la cultura china es, ya sabéis de cuántos miles de años. ¿No os está extrañando ver pirámides en continentes tan distintos, tan lejanos unos de otros? No solo hay pirámides en Egipto, aquí tenéis las que llega a haber en Teotihuacán, en México. Y esto es en las Islas Canarias, que pertenecen a España y están al lado de África. También. Y esto en Sudán. Mirad qué curiosas. Más imágenes. Y aquí tenéis otra instantánea de Sudán. Y estas seguro que las conocéis, ¿verdad? Básicamente cuando la gente occidental, no la de América Latina, sino la de Europa, piensa en pirámides, normalmente piensa en estas. Pirámides de Giza en Egipto. No sé si os estáis dando cuenta de la disposición de estas pirámides. 3 grandes, una de ellas no es tan grande como las otras 2, y luego hay 3 pequeñajas que están muy bien alineadas. Y mirad qué fotografía, con nubes que se acercan, que parece que prácticamente toquen la cúspide de la pirámide. Todo esto ya veréis por qué. Vamos a la concordancia Strong, que os recomiendo que todos os compréis o os la descarguéis por internet. Porque si queréis de verdad utilizar vuestras Biblias indagando, no conformándoos con lo que ya sabéis, es la mejor compra que podéis hacer en vuestras vidas, os lo aseguro. Y nos dice referente a Orión, frontera o límite, contorno, límite, región. Isaías 19 nos dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto.
y monumento a Jehová junto a su frontera. Monumento a Jehová junto a su frontera. ¿Recordáis algún monumento a Jehová junto a la frontera de Egipto? Difícil, de recordar. ¿Qué se puso en la frontera prácticamente de Egipto? Pirámides. Pero no monumento a Jehová. Solo hay un monumento a Jehová que se recuerda, y es algo que encontró precisamente Ron Wyatt. Una columna que llegaba a marcar, pero eso ya estaba en lo que es la actual Arabia Saudita, el cruce del Mar del Mar Rojo por los hebreos. Se erigió un pilar en cada lado, y Salomón parece ser que los hizo erigir y esculpir como la conmemoración del cruce. Pero bien, no hay nada más que se sepa de monumento así. Hay profecías que a veces en la Biblia son condicionales. Depende si el pueblo hace las cosas que el Señor quiere, se pueden cumplir, y si no, les pasa otra cosa totalmente distinta. Esto quedó, ya veis, así a modo pendiente. Esto pertenece, esta carta, a Illuminati New World Order, ese famoso juego de cartas que os estoy mostrando tantas veces, que aparece la Gran Pirámide. ¿Y la Gran Pirámide por qué aparece aquí? Porque tiene relación con el mundo oculto. ¿Sabéis? Napoleón, cuando hizo su campaña en Egipto, ¿sabéis qué hizo durante un periodo de tiempo? Se encerró solo en esta Gran Pirámide. Porque los conceptos masónicos en los cuales él estaba puesto, allí va a recibir también pues esas energías. En el mismo juego aparece también las formas de pirámide, y es curioso, ¿qué dice en inglés arriba? ¿Las estrellas qué? ¿Cómo? ¿Quién lo sabe en inglés? Que las estrellas están rectas, correctas. Vale. Pues ¿por qué te ponen eso ahí? ¿O te llevan a la verdad? Satanás, que no es tonto, sabía que las estrellas estaban diciendo la verdad, porque era un mensaje que Dios tenía en ellas para nosotros. ¿Y Satanás qué hizo? Cambiar todo el planteamiento divino, torcerlo de tal modo que la gente buscara la astrología para adivinaciones y que le guiaran en su vida. O sea, no el plan de salvación para el hombre. Mirad cómo jugó Satanás. ¿Y quién utiliza todo esto? Pues el mundo del espiritismo, en general, sea de donde sea. No sé si veis también que al final de esta pirámide dibujada aparece algo, un agujero. En vez de aparecer el ojo que todo lo ve, ¿qué aparece? Una llama, una luz. Mirad esto. Esta es la disposición de las pirámides que habéis visto antes desde arriba. ¿Y qué veis aquí? ¿Veis una cierta forma, verdad? Pues hay algo interesante. Ahora iremos viendo cómo están dispuestas norte-sur. ¿Habéis recordado aquí ese texto que decía a los lados del norte? El trono de Satanás. Están dispuestas en esta orientación, ya veremos más cosas aún. ¿Veis la proporción de las tres pirámides cómo son? Dos grandes, prácticamente iguales, y una más pequeñita. Mirad algo curioso. Cuando comparáis la constelación de Orión, resulta que el cinturón de Orión se corresponde a la disposición de las tres pirámides. Algunos dicen que en verdad es invertido, como si fuera en espejo, pero es exactamente calculado para que salga igual. Y hay unas aberturas en esas pirámides, ¿sí? Unos agujeros de un túnel que, si siguieses el trazo recto,
una te lleva a enfocar a Sirio, que era Isis, como divinidad pagana, lo que terminó siendo la adoración a la Virgen María en el catolicismo. Y hacia arriba enfocaba directamente a una de las estrellas de Orión, el llamado Osiris, también para ellos, el dios de los muertos. Aquí nos va relatando detalles interesantes de cada estrella. Pero mirad algo curioso. La esfinge mira en concreto hacia un lugar. ¿Lo queréis leer? El ingeniero Bouval investigó sobre la posición de las constelaciones en años anteriores al 2500 a.C. y descubrió que en el 10.500 a.C., evidentemente ya sabemos que no puede ser esa fecha, porque el mundo llega a 6.000 años, sí existía una perfecta equivalencia entre la posición de las estrellas y la posición de las pirámides. Justo en la época, dicen, del tiempo primero, cuando según la mitología Osiris gobernaba como el primer faraón divino. Ese plazo de años, ¿por qué ellos dicen 10.500 años y se correspondía? ¿Qué sucedió en la Tierra hace 4.500 años? Hubo un diluvio. Y en el diluvio algo sucedió con el eje de la Tierra que hizo que las cosas ya no se pudieran percibir exactamente igual como cuando se hizo originalmente. Y sabéis, los grandes especialistas en la cuestión están diciendo que las pirámides no fueron hechas, estas en concreto, por los egipcios, sino que eran por culturas que no se sabe de dónde venían. Por eso algunos dicen que fueron los extraterrestres y esas cosas. Eran las personas del mundo antediluviano. Antes del diluvio había una adoración compartida exactamente igual por todo el planeta. ¿Por qué creéis que hay pirámides en cada lugar? Por algo era. Había una misma cultura, una misma adoración, pero en cambio solo había alguien que seguía la verdad, y terminó siendo el señor Noé y los 7 miembros de su familia. El resto, ya sabéis cómo terminaron, a excepción de algunos que se convirtieron y predicaron al mundo antediluviano, como el mismo Matusalén, que por gracia divina murió antes del mismo diluvio. Pero, ¿sabéis hacia dónde está mirando esa esfinge calculada en esos años? A la constelación de Leo. ¿Y qué es, en definitiva, la esfinge? Era un león. Cuando le veis la cabeza, evidentemente ya vemos que algo extraño es. Un cuerpo muy grande para una cabecita tan pequeña. Seguramente cuando el diluvio la cabeza quedó como quedó y después un faraón hizo esculpir su imagen allí. Por eso tiene esa desproporción tan exagerada. Pero curiosamente está mirando a la constelación de Leo. ¿Y Leo en la Biblia quién es? El león. ¿Y el león quién es? Cristo. El león de la tribu de Judá. Pero que Satanás, ¿qué hace también? ¿No anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar? Mirad cómo los títulos para Cristo también tienen su contraposición con el propio Satanás. Es curioso, ¿eh? Esta es la imagen que os decía antes, que además mirad el desgaste que tiene. Todas las personas que entienden un poco de arqueología saben que ese desgaste es por algo que ha sido de agua tremenda. Evidentemente ya sabemos que fue en ese lugar, ¿no? Diluvio universal. Y aquí tenéis precisamente la cuestión, la comparativa entre estas 3 estrellas, que son el cinturón de Orión, y nos va dando una serie de detalles que son muy interesantes comparativamente entre una cosa que está en el cielo y lo que está en la tierra. Mirad qué nos dice aquí. Las 3 estrellas están alineadas en dirección sudoeste mientras cruzan el meridiano. En las pirámides, las 3 pirámides están alineadas en dirección sudoeste orientados al meridión. La estrella más alta, Delta Orionis, está ligeramente desviada hacia el este de la diagonal que proyectan las otras 2 estrellas. No están completamente
en línea. Hay dos en línea y una un poco desviada. La pirámide del sur, Micerinos, está ligeramente separada hacia el este con respecto a la línea diagonal proyectado por las otras dos pirámides. Exactamente igual que está en el cielo, está abajo en la tierra. ¿Entendéis esa frase ahora? Delta Orionis es también mucho menos brillante que las otras dos estrellas, las cuales son de una magnitud muy similar, 220 comparado con 1,70 y 1,79. La pirámide de Micerinos es también mucho más pequeña que las otras dos pirámides, las cuales son de una altura muy parecida, 65 metros comparado con 147 y 143 metros de las otras dos. La estrella del centro, Epsilon, se encuentra casi equidistante a las otras dos estrellas. La pirámide del medio, la de Kefren, es casi equidistante a las otras dos pirámides. Exactamente, es un calco de lo que hay en el cielo. Y aquí tenéis la comparativa entre las tres estrellas. Mirad si no están alineadas. La de arriba está un poco desplazada hacia la izquierda y en las pirámides exactamente igual. ¿Lo veis mejor así? Una comparativa clara, ¿eh? Pues bien, ¿qué nos está indicando todo esto? Podríamos seguir hablando sobre, mucho al respecto, pero me interesa que veáis esto. Regresando a la conexión de las pirámides de Egipto con Orión, resulta curioso observar que los egipcios llamaban a las pirámides Iket, que significa luz gloriosa. Para los mayas sus pirámides se denominaban Pirua Amenco, que se traduce como revelador de luz. ¿Os va sonando algo esto? Los sumerios les llamaban Esh, que significa fuente de luz. Quizás por ello la palabra pirámide puede provenir de pira, que significa fuego, luz, y mide, que es medida. Por tanto, significaría medidor de luz o energía. ¿Sabéis? La última de las teorías es que las pirámides también eran centros acumuladores de energía cósmica y de allí pues podían hacer no sé qué, electricidad. ¿Sabéis que no se ha encontrado humo dentro de esas pirámides? De antorchas de alguien que se iluminara. ¿Cómo se iluminaban por ahí dentro? Son enigmas que han quedado para la historia. Si desconocemos el mundo antediluviano y lo avanzados que llegaron a ser, vamos a pensar finalmente que fueron marcianitos los que hicieron estas cosas. Mirad si es importante conocer los principios, los orígenes del hombre. Pero no sé si estáis viendo también algo curioso al respecto. Revelador de luz. ¿Quién tenía un nombre parecido a esto? Satanás, antes era Lucifer, ¿no? El portador de luz. Aquí tenéis un escrito sacado de una página, está en catalán, Racó de la Llum, sería algo así como Rincón de la Luz, y nos habla precisamente de la conexión masónica del rito francés. Y nos habla de cómo ellos precisamente se ven totalmente conectados con la herencia egipcia de la masonería. Sabéis que hay el rito de Memphis, es uno de los ritos de la masonería, y ellos extraen mucha simbología precisamente de esos lugares. Aquí también nos habla en una página de masones del nuevo siglo, donde hay un listado de quienes han sido masones, etcétera, etcétera. Pero una vez más nos hablan de algo interesante. Mirad, nos cita la caverna de Platón. Platón, el gran filósofo, ¿verdad? ¿De dónde sacó él toda su filosofía? Pues porque también se asoció con todo el mundo oscuro. ¿Y cómo se fue instruyendo? Pues cuestiones egipcias, para variar. Vuelve a aparecer aquí la famosa frase, como es arriba, es abajo. Y ellos hablan de cuáles son sus orígenes como masones y se remontan precisamente también, no solo a Egipto, sino antes, a Tubal-Caín. ¿Sabéis quién era Tubal-Caín, no?
Tubal-Caín era ¿quién? ¿Recordáis el Génesis? En las primeras páginas de Génesis, es uno de los señores que era descendiente de Caín y era el artífice de hacer cosas con metal. Pues bien, ellos dicen que se remontan allí y se remontan hasta Caín. Y claro, cuando piensas hasta Caín, ¿pero Caín era el bueno del relato? No, todo lo contrario. Pues mirad, según lo que ellos van denotando, es como si sus conocimientos oscuros proviniesen precisamente del hijo de Adán, que se apartó totalmente del Señor. Y evidentemente Caín podía ser malo, pero una cosa no era: tonto. Sabía muchas cosas. Esto es un mandil masónico, que curiosamente también tiene una relación con el cosmos. ¿Sabéis? Cuando se pone en el mandil, ese delantal, forma una M, como la de Gmail, ¿verdad? Pues todo esto también tiene unos cálculos respecto al cosmos. Pero hoy no vamos a hablar sobre esto, porque nos llevaría bastante más rato. Vamos a ir directamente a unas citas de Ellen White. ¿Habéis entendido qué puede significar que las pirámides sean una copia de lo que está en la constelación de Orión? ¿Os dais cuenta que Satanás quería poner su trono arriba y lo pudo poner arriba? No. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ponerlo aquí abajo, dentro de todo, y hacer creer a la gente que él es el que estaba allí arriba, y lo que harían abajo es una representación de su trono, no del de Dios. Pues vamos a ver estas citas de Ellen White en Primeros Escritos. Conmoción de las potestades del cielo. Mirad qué nos dice aquí. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, o sea, nuestra ciudad. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las, ¿qué? Amadas naciones. Una vez más, ayer leímos una cita, os dije también algo, espiritualizar la profecía. Esto es lo mismo que ella está diciendo aquí con otras palabras. Cuando el texto nos dice una cosa, no vayamos a buscar setas con especulaciones raras. No, lo que es. Y eso a veces no se tiene en cuenta. Pero ¿os habéis dado cuenta de cómo, por dónde vendrá el Señor? Se oirá la voz de Dios y descenderá precisamente nuestra nueva Jerusalén por Orión. ¿Creéis que es casualidad que Satanás copiara lo de Orión en la tierra? Podía haber copiado otras cositas, pero es que el trono de Dios pasa por estar en ese lugar.
Y Satanás quería ese lugar para él. Hay más texto. Vamos a leer un poco, porque nos hace más descripciones que creo que son interesantes. Palidecieron entonces todos los semblantes, y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio, cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi gracia. Al escuchar estas palabras se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, o sea, plateada. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Algún día hablaremos, si queréis, sobre esa nube en la que va a venir nuestro amado Señor. Si es una nubecilla como las que vemos cuando sacamos la cabeza al cielo, o es otra cosa. ¿Y qué sucedió cuando pasó esto? Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. ¿Por qué lo dice 3 veces? ¿Con una no hubiese bastado? La divinidad, una vez más. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: ¡aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Un dato curioso: ¿dónde vamos a encontrar al Señor? En el aire. Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús, va a ver una pequeña diferencia, va a poner sus pies en el suelo. Qué gran diferencia para saber distinguir a quién debemos adorar. Juntos entramos en la nube. Si entráis en una nube, ¿veis algo? ¿Habéis ido en avión? Cuando entráis por la nube, si miráis afuera por la ventanilla, ¿qué veis? Todo blanco, no veis nada. Qué raro, ¿eh? Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. ¿De verdad alguien piensa que la nube es una nube de estas que vemos por aquí? ¿Cuántos días tardamos en...? 7 días. ¿Y por qué 7? Es la perfección. Y algo más, ¿eh? Ya lo iremos viendo en otras temáticas un año de estos, si Dios quiere. Donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Por cierto, ya sabéis qué es, ¿no? Estas resplandecientes coronas, que unas brillan más que otras. ¿Cómo? El servicio. Las almas ganadas para el Señor. Unos ganan muchas, otros pocas. Pero en cambio todos están felices y nadie dice: yo quiero tu corona que brilla mucho. No, todos felices. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio, hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad.
todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Es bonito esto, ¿eh? Qué ganas, de que llegue este momento. A pesar de todo, no os estoy leyendo esto solo para ubicarnos en ese momento. Os estoy llevando a esta lectura porque nos está describiendo la entrada a la Nueva Jerusalén. ¿Y qué nos dice después? Vamos a bajar un poquito la lectura y llegamos al punto que nos dice, ese punto azul que veis marcado en pantalla, con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra. O sea que ya ha pasado ¿cuánto tiempo? 1000 años, 1001 año y 4 meses y 37 días o algo así. ¿O 1000 años justos? 1000 años justos. Estad atentos a lo que estáis diciendo, porque esto os va a pasar factura a vosotros mismos, Sí, os va a pasar factura. Yo también creo que serán 1000 años justos. Y a mí también me va a pasar factura eso. Pero Dios no va a medias tintas, no va con decimales, Dios va exacto. Y cuando dice 1000 años, son 1000 años. Y cuando dijo 6 días y el sábado reposo, ¿estaba diciendo a saber cuánto tiempo o estaba diciendo lo que debía decir? ¿Qué es? Literal. Pues esto también os lo almacenáis, porque cuando vuelva, si Dios quiere, vamos a ver la implicación de las palabras que ahora hemos tenido. Mirad qué sucede. Y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados y un ángel en cada puerta. Vamos a hablar un poco sobre esto, pero antes vamos a leer qué pone aquí. Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Ya no habrá bajitos. O sea, todos seremos ya como deberíamos ser desde siempre. Pero vamos a bajar un poco y llegamos hasta el punto azul. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. O sea, en un instante. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Por tanto, somos hechos inmortales, quiere decir que no hay nadie que sea inmortal, si no es que Dios se lo concede. Por tanto, quien os diga inmortalidad del alma, tururú, esto no es así. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas. Carro nebuloso. Ya no nos dice nube, ahora nos está diciendo carro nebuloso, toma, y además hay alas. O alas. Y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan, Santo. Y las alas, al moverse, gritan, Santo. Y el cortejo de los ángeles exclama, Santo, 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 3 veces. Es el Señor Dios el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman, Aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén.
En ese carro, ojalá estemos todos subidos. Pero eso no depende de Dios, depende de nosotros. Dios ya quiere que subamos a ese carro. Otra cosa es que queramos nosotros. Pero nosotros debemos pedir a la gente de la calle que se prepare, porque esto es lo que espera la humanidad, que haga las cosas como Dios quiere, nunca mejor dicho, y sea fiel hasta el final. De este libro, La segunda venida y el cielo, vamos a leer donde hay los puntos azules en la parte de la derecha. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Y ahora vamos a ver un análisis de textos. Cielo, un templo de Dios en el cielo. Así aparece en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tierra, estamos haciendo comparativas, en el monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén, donde se edificó el templo de Salomón y se puso el arca de la alianza. Segunda de Samuel 6:2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Tierra, el arca en el lugar santísimo, lugar de la presencia de Dios entre querubines. Y Primera de Reyes 8, del 6 al 11 nos dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La nube. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Os dais cuenta continuamente de esa relación cielo-tierra? Lo que es arriba es abajo, dicen esa gente del mundo oculto. Cielo, Satanás era un querubín en la presencia de Dios. Claro que lo era, ¿no? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo? Ya lo sabéis este texto, ¿verdad? Oh lucero, hijo de la mañana. Subiré al cielo, dijo, en lo alto. ¿Orión? ¿O más allá? ¿A eso se estaba refiriendo Satanás? Junto a las estrellas de Dios, ¿Orión o más allá? Levantaré mi trono. Y ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver con levantaré mi trono, Satanás? La parte del ojo es el trono, donde está ese Dios, yo diría en minúscula. Y en el monte del testimonio me sentaré, dijo Satanás. ¿Monte? ¿Qué forma tiene un monte? Un monte tiene su cumbre y hace un descenso por ambos lados. Lo mires por donde lo mires. Os vais dando significación de qué estaba diciendo Satanás que quería hacer y qué se hizo en la tierra como equiparación a lo que hay en el cielo, el trono de Dios. A los lados del norte, dijo, pues así están orientadas las pirámides. A los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes, nubes de gas de Orión, las pirámides eran lo más alto. Y ya veis por dónde pasaban las nubes, ¿eh? Y seré semejante al Altísimo. Quiere ser como Dios y hacer lo mismo, tener el dominio. Por eso copia, plagia lo de Dios. No serás contado con ellos en la sepultura. Así terminarás sin sepultura. ¿Por qué sin sepultura? Porque quedará fulminado, nunca mejor dicho. Y Ezequiel 28 nos hace la comparativa entre el rey de Tiro y lo que le va a suceder precisamente a ¿quién? A Satanás. Todos lo conocemos. Satanás quería estar en el monte del testimonio. En la tierra, eso era equivalente al templo de Jerusalén, en el monte de Sión, donde habían los 10 mandamientos, o sea, el testimonio, la palabra. Todo ello reflejo de lo que hay en el cielo, lo que él aspiraba a poseer. Satanás ya estuvo allí, en el monte de Dios, en el cielo, pero fue arrojado. Profanaste tu santuario al cual él servía. Morirá consumido por fuego y puesto en cenizas sobre la tierra, por eso no será sepultado. Y Apocalipsis 21 nos dice, atención ahora a esto. ¿Cómo dibujaríais vosotros la Nueva Jerusalén? ¿Cómo la dibujaríais? ¿Habéis visto alguna representación, eso buscando por internet, y a ver, un cuadro de la Nueva Jerusalén, una imagen de la Nueva Jerusalén? ¿No lo habéis hecho nunca? De oro. ¿Y qué forma? Cuadrada, cúbica. Cúbica, como un cubo, ¿no? Así se lo están pintando muchas personas y es la creencia que se nos ha ido transmitiendo. En un principio, cuando no lees el Apocalipsis y te dicen eso, enseguida te imaginas una ciudad, con su muralla, pero una ciudad toda de oro. Después, la gente lee en la Biblia este texto, Apocalipsis 21, 16 y 17, y el 18 que nos dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, por tanto es un cuadro, un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura, cuadrada, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y cuando leemos 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, 3 dimensiones, que vemos un cubo, ¿verdad? Nos imaginamos una ciudad con un muro, que es como si fuera... ¿Tenéis algún dado de esos que los... ¿Sí? Pues un dado es un cubo. Por tanto, imaginamos, es igual de ancha que de larga, e igual de alta. Por eso hay ilustradores que nos dibujan un cubo dorado. ¿La Nueva Jerusalén es esto? Mirad ahora. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y atención ahora, porque leemos esto y nos quedamos normalmente igual. Estadio equivale a 400 codos, igual a 180 metros. El codo equivale a 45 centímetros. Bien, tenemos estas dos medidas. Mirad ahora. La ciudad dice que son 12.000 estadios. Por 180 metros que hace cada estadio son 2.160.000 metros. Vaya ciudad, ¿eh? Pero cuidado, porque ahora vamos a descubrir algo. O no, o igual ya lo sabíais. El muro, 144 codos por 45 centímetros que tiene el codo, que va de aquí hasta aquí, es igual a 6.480 centímetros, igual a 64,80 metros. Oye, ¿no os dais cuenta de algo?
Esto no es cúbico, ¿eh? ¿Ah? ¿Y por qué nos decía antes que las 3 medidas eran iguales? Anda, nos está engañando la Biblia, mira, ya ¿Sí? ¿Es eso? ¿Y qué solución le dais a eso? Ahí está la cuestión. Gracias a Dios que vosotros lo habéis visto tan claramente. Porque hay personas que llevan toda su vida estudiando la palabra de Dios y eso ni lo ven ni lo quieren ver. Pero las evidencias cantan por sí solas. Apocalipsis 21 nos dice, versículos 21 y 22, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Yo terminaré prácticamente aquí. Instalan el instrumento Lucifer en el telescopio óptico más grande del mundo. Se llama Lucifer. ¿Y sabéis quién lo ha hecho? Los jesuitas. ¿Y sabéis especialmente para qué? Todo esto lo presento en temas de puertas dimensionales. Ellos mismos lo dicen, esperando el momento en que aparezca vida extraterrestre, que nos vengan a visitar. Entre otras cosas, porque es un telescopio impresionante. Y no os digo ya dónde lo han hecho y qué hicieron para hacerlo, porque cuando sabéis todo eso ya decís apaga y vámonos. Pero tened presente que lo que ahora os quería mostrar básicamente era esto. La Nueva Jerusalén no es un cubo, sino que la Nueva Jerusalén por sus medidas sí es cuadrada, pero cuando dice que es de la misma altura, es que esta cantidad de metros que veis aquí son lo mismo que el centro de la ciudad, donde está el trono de Dios. Y hay citas de lenguaje que hoy ya no vamos a tratar, donde se nos habla quién estaría y cómo ubicados al lado del trono de Dios. Y ella describe algo muy interesante. El trono de Dios arriba de todo. Junto a él, unos señores, los que habían estado en el mundo oculto y que se han pasado al Señor en el último tiempo, son los que estarán cerca también de él. Pero después nos dice que en otro nivel van a haber otros, y en otro nivel otros, y nos está describiendo una pirámide escalonada como las que habéis visto al principio, y que Satanás conocía muy bien porque él había estado arriba al lado del trono de Dios, y quería estar mandando en ese trono. Por eso pasó sus conocimientos a los humanos antediluvianos, y después a los que vinieron después del diluvio, para que hicieran ese tipo de pirámides reflejando el trono de Dios, que quería ser su trono. Y por eso hizo toda esa trinidad pagana, todo ese invento, para plagiar exactamente las cosas de Dios y apropiárselas, y hacer que la gente le rindiese adoración a Él y no a Dios. Por tanto, la Nueva Jerusalén es una pirámide. Ahora entenderéis por qué tiene tanta importancia las pirámides para esta gente. Porque para su Dios en minúsculas es su todo. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué las sociedades secretas de toda la historia y los cultos paganos iban con pirámides? El reflejo del trono de Dios. Plagio satánico, en verdad. Pues bien, este tema lleva muchas otras cosas, y si os fuera pasando imágenes, ya empezaríais a daros cuenta de algo más, como es arriba es abajo ya en la antigüedad. Y aquí también se habla de Sirius, esa estrella que antes hemos visto, que también podía ser la esfinge, no solo, dicen algunos, de León, sino hasta de este Can. Y luego ya viene el tema que es impresionante. El cinturón de Orión en el cielo también se veía reflejado en las distintas culturas de épocas tan antiguas. Esto no es de ahora. Siempre ha trabajado así Satanás. Pero no voy a extenderme ahora ya en esto. Voy a sencillamente concluir con un texto que me gustaría que leyerais conmigo en vuestras Biblias.
Apocalipsis capítulo 21 nos habla sobre la Nueva Jerusalén. Y el 22 nos habla de algo más. La venida de Cristo está cerca. Y yo no sé si vosotros tenéis ganas de subir ya a ese carro de nubes y viajar 7 días cruzando por este lugar donde vamos a pasar. Porque ahora eso lo podemos ver en fotografías y telescopios, pero nosotros nos pasaremos 7 días cruzando por ese lugar. Imaginaos lo que será poder mirar, no sé si por la ventanilla o por dónde, pero ver cuando crucemos por esas nebulosas impresionantes, ver todo el cosmos creado por el Señor, hasta llegar a nuestro hogar. Pero el trono de Dios está en Orión o algo más allá. Y por allí vamos a cruzar. Y por allí vamos a regresar 1000 años después para estar viviendo aquí. Aunque tantas veces haremos, si Dios quiere, es ir a seguir dando vueltas por este espacio creado por el Señor, visitando otros mundos que jamás han pecado. ¿No tenéis ganas de eso? Amén. Y al lado de vuestros amigos y parientes que sean salvos y algunos quizás ya han muerto. Y allí volveremos a estar todos vivitos y coleando, pero en buen sentido de la palabra, no con colas diabólicas. Estaremos vivos por la eternidad al lado de nuestro Dios y de tanta gente que nos va a hacer sentir felices para siempre, por la eternidad. Mirad el versículo del capítulo 22, nos vamos a situar prácticamente en el final. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis y nos dice el versículo 19 en adelante. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Queréis eso? ¿Que no? No. Pero lo que sí queréis supongo que es esto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.